Y ahora sí, vamos a empezar con la parte de JavaScript y voy a hacer una pequeña introducción a Web Components. Es un estándar de JavaScript para el desarrollo basado en componentes. Te permite crear etiquetas, como nuevas etiquetas de HTML que extienden las capacidades del navegador y tienen una presentación más una funcionalidad. Y pueden ser tan variadas como necesites: Contact Card, Date Selector, User Control, HTML Editor. A lo largo del curso iremos creando muchas etiquetas nuevas que las iremos utilizando dentro del framework Laravel. Va a ser un poco como los componentes de Laravel que hemos estado trabajando aquí, con la diferencia de que aquí sí que tienen respuesta a lo que son la interacción del usuario. Cuando hagas cosas, el usuario haga cosas con esos componentes, eso desembocará en acciones dentro del navegador que modificarán la página, que incluso llamarán a Laravel para pedirle datos y que actualizarán los templates con esos datos. Básicamente, esos Web Components. Es un JavaScript estándar. ¿Y eso qué quiere decir? Que no necesito instalar ni React, ni Vue, ni nada por el estilo. Directamente solo JavaScript ya me permite crear los componentes, o sea, todo lo que ellos me ofrecen me lo da ya el navegador, con lo cual disminuyo el peso de mis aplicaciones, quito peso y no solo eso, aumento el rendimiento porque todo eso es JavaScript que no va a tener que procesarse en el lado del cliente. ¿Cuál es el soporte de los Web Components? A día de hoy es estable, completo en todos los navegadores. Todos los navegadores, absolutamente todos, aceptan Web Components y no hace falta instalar nada más, no hace falta polyfills, no hace falta nada en absoluto. Solo si tienes la mala suerte de tener que dar soporte a Internet Explorer, pues sí, ahí tienes que instalarle los polyfills de los Web Components para que Internet Explorer también sea compatible. Ojo, Internet Explorer 11, hacia atrás nada, sea compatible con los Web Components. Ojalá no tengáis que darle soporte a Internet Explorer, porque en ese caso os simplifica mucho la vida para muchas otras cosas, no solo esto de los Web Components, pero y en ese caso pues no necesitas ni polyfills ni nada en absoluto, simplemente código JavaScript que todos los navegadores, absolutamente todos, ejecutan. Absolutamente todos, por fin, qué gusto da decir eso. ¿Y por qué utilizo LeadElement? LeadElement no es más que una clase base para poder desarrollar Web Components. Web Components te sirve para desarrollar componentes, pero LeadElement te ofrece diversas otras cosas. Te ofrece templates reactivos para que yo, si modifico las propiedades o los datos del componente, se actualice automáticamente el template y me permite ese estilo de desarrollo declarativo que es mucho más mantenible. Me permite sincronizar los atributos del HTML con las propiedades de dentro del componente, enseguida eso lo veremos, y me permite otras cosas, por ejemplo, como los Constructable Style Sheets, que ahora explicaré lo que son, y una mejora de los ciclos de vida del componente. O sea, todo eso me lo ofrece dentro de 22Ks, 22Ks, nada más que eso. Y si está minimizado y gzipeado, son 7Ks, o sea, por menos de lo que te cuesta un icono de nada, por hablar bonito, y no decir un icono de mierda, pues eso es lo que te ofrece LeadElement. Y vale, ¿qué hago? Entonces, si quiero utilizar Web Components con LeadElement, pues lo instalo como dependencia. Hacemos un npm install LeadElement, lo voy a dejar por aquí ya corriendo ese comando para no olvidarme de ello, y os hago una introducción muy rápida a LeadElement para que podamos también dedicarnos una parte práctica, pero bueno, voy a explicar un poco las partes del componente con estas diapositivas y luego enseguida lo que hago es mostrarlo ya en código, ¿vale? En código que vamos a hacer en vivo. Luego, ¿qué es un web component en sí? Un web component se expresa, todo web component, no es LeadElement en esto en sí. Cualquier web component se expresa con una clase de programación orientada a objetos, un class. Y entonces tendremos class, el nombre del componente, que extiende, en concreto, cuando haces un web component, extenderás de HTML element, que sería el componente HTML básico, básicamente como si fuese un div, que no hace ningún estilo, no hace nada, no tiene ningún comportamiento en sí. Pues bueno, tú puedes extender de HTML element y haces cualquier etiqueta básica que podría ser como cualquier otro div. Pero en caso de LeadElement, pues vamos a extender de LeadElement. Bueno, ahora explico, bueno, básicamente eso. Yo tendría que hacer un import de lo que me ofrece LeadElement
y en vez de extender de HTML element, extiendo el it element y entonces gano varias cosillas encima de lo que sería el estándar de los web components por muy poco coste en CAS. Y básicamente esto es también del estándar de los web components. Si lo necesitas hacer con cualquier web component, lo que vas a hacer es registrar el componente. Haces un custom elements, que esto es una sentencia JavaScript, define. Aquí hay un punto define, pero no se ve o qué. Bueno, y luego le indicas lo que estás definiendo. El foo component y si es que no se están viendo aquí las llaves, no se ve, luego vamos a ver el código, pero bueno, defines el componente en base de qué, en base de una cadena con el nombre del componente y en base del nombre de la clase que hemos generado para implementar el componente. Y esto es lo que sería el estándar es exactamente igual, con la diferencia de que en vez de extender de HTML element, extendo de lit element para poder beneficiarme de todas las ventajas del lit element. ¿Qué partes tiene un componente? Del it element o de cualquier componente en sí. Pues tiene una parte visual, que es la parte de los estilos, que ya sabéis que en HTML está bien dada a través de lo que sería un template escrito de etiquetas HTML y luego unas etiquetas CSS, ¿vale? Y luego una parte funcional, que son propiedades del componente, o sea, los datos, una inicialización, métodos para implementar funcionalidades dentro del componente, etcétera. ¿Qué es el HTML? Pues nada, la parte visual que yo lo voy a especificar dentro del componente con la etiqueta render. La etiqueta render tendría que sería un método dentro del componente, dentro de la clase que implementa el componente, tiene que devolver un template. Y el template lo genera a través de una función que se llama HTML. Esto de aquí es algo que tú has importado aquí arriba, ¿de acuerdo? Y entonces, ese HTML, ¿qué es en concreto? Es como una función, lo puedes entender como una función que recibe un template string. Estos son template string de JavaScript, es una cadena escrita con código código JavaScript, básicamente algo nativo, algo que te dan los navegadores y que te devuelve lo que te devuelve a partir de esto es un template vitaminado. ¿Y qué quiero decir vitaminado? Pues que tiene cosas extra aparte de lo que sería simplemente una cadena. Y usa por dentro una funcionalidad que está en los navegadores que se llama ES6 Tagged Template Literals, que hace lo que te permite es que, bueno, pues utilices esto de aquí, sería un tagged, como una especie de tag para a través de esa tag pasarle el template y ejecutar por debajo una función que te devuelve lo que sería el template ya construido. Bien, o sea, le pasas el HTML al tagged template, S6 tagged template literal para que te construya lo que es, invoque la función y te construya el template del componente. La parte visual del componente también lo hacemos con otro método dentro de la clase que se llama styles. Es un método estático que se llama styles y que básicamente en vez de revolver un HTML devuelve un CSS. De nuevo, aquí tenemos el CSS, es algo que tú importas del it element, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que hace es que tú le indicas aquí dentro del template string todo el CSS que quieres aplicar dentro del componente. Ok, muy bien, pues otra cosa interesante. Dentro, aparte de que CSS es de nuevo un S6 Tagged Template Literal, aquí utiliza otra tecnología de los navegadores que está genial, que se llama Constructible Style Sheets, que básicamente hace lo siguiente. Y esto es una cosa que a mí me encanta también del Element, que siempre está la última y todo lo que está ofreciendo lo nuevo de los navegadores, ya directamente ellos, pum, ya lo estás incorporando. Estás, digamos, utilizando siempre todas las características más nuevas que te vienen con el JavaScript. ¿Y esto qué hace en concreto? Fijaros que a veces tienes un componente, imagínate un componente contacto, que es una tarjeta de un usuario que viene con el avatar, tal cual. Y ese componente en una lista de contactos de 20 contactos, pues lo tienes repetido como 20 veces. Cada uno de esos contactos tiene sus estilos y cada uno de esos contactos pues tiene el mismo estilo para poder representar la tarjeta y que el avatar quede en su sitio, los datos de contacto queden a un lado, la imagen, perdona, el email quede abajo en chiquitito, todos esos estilos se tienen que repetir por cada uno de los componentes.
y entonces lo que hace el navegador por debajo es que los estilos los pilla una vez, los procesa una vez y luego los reutiliza para que no tenga que andar procesando los estilos en un montón de veces. ¿De acuerdo? Por eso son estilos que vienen en la parte estática, o sea, son estilos que se quedan en la clase, no es para cada componente. Todos los componentes chupan de los mismos estilos y lo bueno es que el navegador los reutiliza, la misma declaración de estilos la tiene ya como procesada y la inyecta en cada componente de una manera muy ágil. De estos estilos habrá una parte que quizás os llame más la atención, que es el .host. El .host hace referencia a la etiqueta del componente en sí. Daros cuenta que yo tengo un template del componente. El foo component tiene un titular y tiene un párrafo con un class content. Yo puedo acceder, por ejemplo, con el selector H1 al titular y con el selector, por ejemplo, por poner dos ejemplos, el selector .content puedo acceder a través de la clase a este párrafo u otros elementos que tuviesen el class content. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero aplicarle estilos a la etiqueta host, a la etiqueta del componente en sí, a la que engloba todo el template? Yo no podría, porque no hay una manera de, con estos estilos, yo puedo acceder a los elementos del template, pero no puedo acceder a la etiqueta del componente, que es como si está fuera de la clase. La clase conoce su template, pero no sabe con qué está envuelta. Y vale, pues bueno, pues con esta manera yo puedo acceder y ponerle estilos a la etiqueta del componente en sí. Es algo bastante útil que se hace constantemente. Bien, luego ya con la parte funcional, ¿qué tengo? Tengo las propiedades me sirven para poder acceder a aplicarle, o bueno, más que aplicarle, guardar datos dentro del componente y esos datos los voy a poder utilizar dentro del template de esta manera. Bien, dentro del template yo podré bindear o podré volcar, interpolar los nombres de las propiedades que están por aquí. Y lo bueno es que estas propiedades son reactivas, que quiere decir que cuando me cambien las propiedades, automáticamente me van a cambiar los templates. ¿Cierto? Bueno, pues entonces de esta manera pues podremos hacer un componente que cada vez que me cambie la propiedad, por lo que sea, pues ya directamente me cambia el template. Y de una manera declarativa estamos diciendo los lugares de la vista donde tienen que aparecer esas propiedades. No tengo que estar escribiendo código cada vez que cambia la propiedad para cambiar la vista. Eso ya lo hace LitElement por nosotros. La parte de la inicialización, igual que otros métodos del ciclo de vida, bueno, existen otros métodos del ciclo de vida. Aquí vamos a ver solo de momento el constructor, que me sirve para inicializar las propiedades y darle unos valores por defecto. Y otra parte, algo más de la inicialización, es que yo también puedo inicializar esas propiedades a través de atributos dentro del componente. Igual que hemos visto antes con los componentes de Laravel, pues algo muy parecido. Seteo desde aquí los valores de las propiedades, desde fuera. Así que puedo tener varios componentes como este que tengan diversos nombres, valores de name. Bien, y vale, con esto hasta aquí lo que necesitamos para poder ver el código que tengo a continuación, que vamos a crear ya en vivo. Bien, volvemos al proyecto y ahora que tenemos instalado LitElement, vamos a poder crear nuestro primer componente de LitElement. Vamos a hacer un componente sencillo para poder dejar las cosas simples de momento y luego haremos componentes pues más complejos, lógicamente, iremos haciendo muchos componentes. De hecho, este curso está hecho os voy a mostrar cómo utilizar muchos de los componentes que utilizamos en SQLite para hacer todos los comportamientos dinámicos dentro de lo que es el sitio de SQLite. Los vamos a ir integrando dentro de lo que es este sitio. Vale, aquí se ha modificado el package.json al instalar el LitElement, básicamente, y ahora dentro de lo que es el app.js del resources, voy a cerrar los demás, close others, y aquí, bueno, de momento este está bien, voy a crear dentro de components, la carpeta components que está vacía, voy a crear un nuevo archivo. Aquí voy a crear un nuevo componente que se va a llamar EIT, box info. Va a ser una caja de información, algo sencillo para comenzar, ¿de acuerdo? .js. Muy bien.
cualquier componente de LiteElement. Yo tengo instalados unos snippets, que eso aquí en las extensiones, os lo voy a decir, es este componente de aquí. No sé si es este o este otro, ¿vale? Es que tengo instalados dos y no sé cuál de los dos me da este snippet. Pero básicamente lo que consigo es todo de una, escribir todo el esqueleto del componente y no tener que escribirlo a mano. Y me ahorra mucho código porque, bueno, al final una aplicación escribes decenas o cientos más bien de componentes y no tienes que escribir todo esto de código, que es muy aburrido escribirlo una y otra vez. Pero básicamente, como veis, estamos aquí importando LiteElement, defino la clase que implementa el componente y luego a continuación hago Custom Elements Define, EIT Infobox, que es el nombre del componente que estoy creando, que corresponde con el nombre del archivo, y EIT Infobox, que es el nombre de la clase que implementa el componente, EIT Infobox. Básicamente con esto hemos creado un componente, pero es un componente vacío que no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque en el render no tiene ningún HTML. Pero vamos a poner aquí un párrafo que diga soy la info box, ¿de acuerdo? Barra P del párrafo, ¿de acuerdo? Bueno, por poner algo, de momento con esto vamos a ir tirando y ahora en el app, bueno, el app no, voy a crear aquí un nuevo archivo que se llame components.js y en este components.js voy a hacer todos los imports de todos los componentes que voy a utilizar en la aplicación. Hago un import de el punto barra components barra EIT info box. Box info le he llamado. Bien. Y ahora más cosas aquí en el require este de aquí, por utilizar el mismo estilo de importar módulos, voy a hacer el import del require en este caso de components, que es el archivo que tengo aquí con el import a su vez de EIT infobox. Aquí va a haber dentro de poco un montón de imports con todos los componentes de mi aplicación. Y con esto ya básicamente está importado el código de mi primer componente y lo podría usar perfectamente. Vamos a ir a la vista de Welcome, que es la del root de la aplicación, y aquí vamos a poner nuestro componente. Se llama EIT info box. No, se llama box info. Al prepararle clase le llamé de otra manera. Box info. Y me he liado ahora. Bien, básicamente al utilizar este componente, ya si lo hemos hecho todo bien, en la portada, que es el lugar donde está, dice aquí soy box info. Y aparece ahí tal cual, bien pequeñito, pero nosotros vamos a cambiarle un poquito nuestro estilo del componente para que veáis con qué agilidad puedo manipular aquí, cambiar los estilos y tal y cual. Básicamente, estos son las properties. Los estilos se cambiarían por aquí. Voy a decirle que los párrafos, ¿es un párrafo que he colocado? Sí, es un párrafo. Le voy a decir que va a tener un font size, dos puntos, vamos a ponerle 1.5 rem para, bueno, de momento que destaque bastante y un color blue para que cambie un poco el color y que lo veamos mejor, que efectivamente está ahí. Soy Infobox ahora en azul y grande. Bien, el marcado puede ser todo lo complejo que queramos. Básicamente aquí, pues yo qué sé, podríamos tener, no sé, vamos a poner por ejemplo una negrita por aquí. Y lo digo, esto es importante porque hay otra serie de aplicaciones y de sitios que, que no... Aquí la negrita, ay, que le he puesto barra P, barra B. Ahora la negrita no, como que no se ve mucho, ¿no? Pero bueno, si le cambio el B y le doy un color red para que vea que de verdad hay una negrita ahí. Vale, sí, hay una negrita, pero este tipo de letra y tal, por lo que sea, no me está dando no me está dando como unas negritas muy visibles. Bien,
entonces estamos viendo de qué manera ágil yo puedo crear templates y como digo, los templates escritos aquí en el HTML así tal cual son muy mantenibles y es fácil de venir y modificar el componente las veces que haga falta. Y ahora vamos a trabajar con las properties que también hemos visto, que son los datos en sí que va a trabajar el componente. Ya que es un mensaje de info, vamos a poner aquí una caja de información, vamos a poner aquí un atributo que es message. Dos puntos y le vamos a poner aquí type y string. Cualquier propiedad tenemos que definirle el tipo de la propiedad, ¿de acuerdo? Literalmente hace unas conversiones automáticamente para asegurarte que el tipo es justamente de lo que tú estás trayendo cuando tú dices el tipo del mensaje. Bueno, la propiedad cuando la seteas desde fuera, etcétera. Y aquí vamos a poner this.message es igual a hola todos. Bien, aquí vamos a poner aquí otro párrafo que nos va a hacer un volcado del mensaje. Voy a poner una división por cambiar de etiqueta, lo de menos de momento. ¿Y cómo volco las propiedades? Utilizo esta sintaxis, que es la misma sintaxis que se utiliza en los template strings. This.message es la propiedad message que esté definida, de momento va a ser hola a todos. Aquí aparecerá hola a todos en otro párrafo, en una división aquí debajo. Ok, y ahora lo bueno de las propiedades es que sincronizan con los atributos de los componentes. Aquí en EIT-InfoBox yo le puedo perfectamente hacer message es igual a esto es otro mensaje. Y ahora veis que aquí pone esto es otro mensaje. Además, para que veáis en los componentes, algo muy interesante es que los componentes, déjame ver que lo encuentre por aquí, este componente, inspeccionar. Bien, los componentes estos al renderizarse se quedan escritos dentro del componente de la página. No es como el componente de Laravel que una vez que se escribe en el HTML ya no te aparece el componente. Aquí sí que te aparece el componente, está aquí. ¿De acuerdo? Y yo desde el propio componente puedo acceder por medio de la consola con $0, hacer acceder perfectamente a las propias propiedades del componente. Y yo desde aquí puedo hacer un seteo de la propiedad y poner aquí otro mensaje. Algo más. Directamente, al darle Enter, se sincroniza lo que es el atributo de la propiedad con el template, sin que yo haya hecho nada. No hay ningún lugar donde yo haya hecho un JavaScript para sincronizar esto. Bien, pues ya está. Y esto es lo bueno, es que es JavaScript nativo. También podría buscarme el EIT-InfoBox aquí con un document.query selector. Como esto es JavaScript nativo, los componentes al final son JavaScript nativo, puedo buscar el componente que se llama EIT-InfoBox, o sea, un query selector por el nombre de la etiqueta, y luego a continuación le vamos a hacer un punto message es igual a cualquier cosa. Y vaya, le hemos llamado box info. Me ha pasado otra vez lo mismo, que al preparar la clase le llamé el componente de una manera distinta, box info. Y veis cómo aquí directamente este ha sido modificado. O sea, todos los componentes que hagas con Web Components realmente son como etiquetas HTML. Los propios mecanismos que yo tengo para acceder al DOM me sirven para acceder directamente a los propios componentes y manipularlos como si fuesen cualquier etiqueta HTML normal, cosa que no puedes con todos los con el resto de frameworks. Ahí el resto de frameworks ya necesitan otras cosas, necesitan para empezar la propia librería y luego para continuar igual otros mecanismos, etc. Vamos a ver, ¿qué más tengo por aquí?
que deciros. Bueno, ya poca cosa porque estamos un poco por el tiempo, pero simplemente por decir algo más como funcionalidad que no hemos visto, mis componentes pueden tener algo de... pueden tener métodos. Por ejemplo, bueno, voy a hacer, por ejemplo, aquí un botón. Este botón va a tener un texto, ponen aquí +1, voy a hacer un típico contador, ¿vale? Por hacer algo rápido y ya con esto terminar. Voy a tener una propiedad que se llama contador, con counter, que no me salía en inglés, counter, que va a ser type, number, y ahora dentro de mi botón voy a definir, bueno, perdona, antes otra cosa, vamos a poner aquí una inicialización de counter, es igual a 0, vamos a tener por aquí un span que nos muestre el contador, this.counter barra span, y con el botón vamos a decirle que nos invoque un método. La manera de definir manejadores de eventos dentro del propio template es con arroba y luego el nombre del evento que quieres realizar, que se llama click en este caso, y luego le asociamos el nombre de la función o método, mejor dicho, que vamos a utilizar como manejador de eventos. This.message, perdona, this.add, vamos a utilizar add, y ya con esto ahora tenemos que definir un método que se llama add y hace lo que os podéis imaginar, this.counter más. Con esto básicamente lo que hago es tengo un botón y al dar al botón se va incrementando 1 en la variable counter, la propiedad counter, mejor dicho, y esa propiedad hace que automáticamente también se modifique el template, porque ya sabemos que estos son templates reactivos. Lo voy a poner aquí arriba para que el counter salga un poquito mayor y lo veamos mejor, que al dar del botón pues se va modificando. Y bueno, hasta aquí el día de hoy, que hemos visto bastante de lo que es la personalización del framework Laravel, y luego hemos visto también el inicio a los web components y al Lit Element. A partir de aquí empezaremos a componer componentes de interfaz gráfica como más interesantes para ir al final construyendo una aplicación que tenga bastante comportamientos dinámicos y que utilice muchos de los componentes que, como decía antes, tenemos en SQLite. Y ahora pasamos a preguntas, pero antes de ello vamos un momento a simplemente para que tengáis un poco la referencia de todo el resto de las clases del curso que estamos realizando. Es un curso sobre todo enfocado en tecnologías JavaScript para Laravel, aunque hoy no hemos tocado solo JavaScript, también hemos tocado bastante del framework en sí para poder crear ese proyecto de base y que nadie se me pierda porque no sepa llegar al proyecto tal como lo hemos dejado el día de hoy para empezar a trabajar y a meterle todo el JavaScript en las siguientes clases. Yo digo que me voy a encargar de las partes de los web components en sí y el resto de las clases pues vamos a ver framework. La próxima clase, que va a ser el lunes que viene, vamos a trabajar con el framework de UI Full Stack porque toca tanto backend como frontend, Livewire, que es una maravilla, os va a encantar. De hecho, esta clase, si hubiese sido yo, lo hubiese puesto la última porque al ver Livewire, a lo mejor luego alguien dice, ya no quiero para nada volver a utilizar Vue, no quiero volver a utilizar ni que me hables de Web Components nativo ni nada, yo quiero utilizar esto. Vale, es una maravilla, está genial. Pero bueno, no siempre se puede utilizar y hay otra serie de cosas, otra serie de ventajas de utilizar también tus propios
componentes, reutilizar código de componentes de otros proyectos, utilizar o integrar sistemas como Redux para poder hacer una gestión global del estado de las aplicaciones. Entonces, a mi modo de ver, no es una bala de plata, y ya sabéis que en el mundo del desarrollo no hay siempre balas de plata, pero lo cierto es que es una magia cojonuda. Luego vamos a ver Vue, aplicaciones en Vue con Laravel. Luego vamos a ver ya la parte de login personalizado con Ajax para Web Components. O sea, en esta parte trabajaré todo eso que sería el proceso de login de componentes para que sea con Ajax y que, pues eso, en la caja de login nos aparezca una ventana modal, nos aparezca los mensajes de si está logueado o no está logueado. Pues bueno, básicamente parecido a lo que tenemos en SQLite, y una vez que lo que tenemos en SQLite y lo que tenemos en desarrollo web. Aquí el formulario de login veis que se muestra de esta manera. Si yo muestro aquí los mensajes, vaya, me ha hecho el login, pero bueno, muchos de esos componentes, pero bueno, si yo me equivocase aquí en el login, pues te salgan los mensajes de error así bonitos, todo súper bonito y tal, y que al personalizar también el sistema de login y enterarse de que está logueado, directamente hay componentes de la página que van a cambiar y se van a enterar de que, oye, se han logueado. Bueno, pues entonces me tengo que cambiar mi view, o sea, mi vista, para que mostrar, pues a lo mejor un botoncito un botoncito distinto, porque a lo mejor ya puedes cargar datos o te sale el avatar del usuario en otros lugares donde va a escribir el comentario. Todo eso lo vamos a hacer, y esa parte de sincronización de los distintos componentes la vamos a hacer con Redux, que yo lo utilizo, no, vamos a ver, que es una cosa que se utiliza mucho en aplicaciones frontend SPA. Yo lo utilizo también en sitios web y es una maravilla, viene muy bien para poder hacer que los componentes se comuniquen unos con otros, etcétera. Pero eso ya del Redux lo veremos en la última clase del curso que tengo por aquí, y que es esta parte de aquí, integrar Redux en aplicaciones de Laravel y conseguir que los componentes ya puedan conversar mejor entre sí. Así que con esto es más o menos el contenido que vamos a ver durante este curso. Y ahora sí, yo si queréis, bueno, pasamos a preguntas, aunque solo comentaros que tenéis dos modalidades de acceso a los cursos. Tenéis la parte de la suscripción, que accedes a no solo este curso, sino cualquier otro de los cursos de SQLite. Si te interesa este curso, pero conoces Laravel, puedes matricularte en este curso, bueno, hacer tu suscripción, y gracias a la suscripción también puedes directamente conseguir tener acceso al curso de Laravel, curso de LiteElement, todo lo que haga falta para poder aprender JavaScript al nivel más profesional. Vamos, que tenemos cursos de todo tipo para que puedas formarte en todas esas áreas que a lo mejor no conoces, y en muchas áreas a partir de aquí que también existe. Y también, si también quieres acceder al curso, pero no quieres la suscripción, pues también te puedes comprar el curso y lo tienes disponible ahora mismo en precio de promoción. La suscripción te da el acceso por un precio muy económico, pero lo que pasa es que cuando se renueva mes a mes, cuando tú dejes de pagar la suscripción, pues dejas de tener acceso a los cursos. El curso, lo que tienes es que el curso es el material, lo puedes consultar de por vida. Y siempre que quieras vas a poder volver al curso y poder ver de nuevo las clases, etcétera. Pero la suscripción, pero tiene la ventaja de que accedes a más de 150 cursos, creo que sean ya más, o llegando a los 160 cursos ya disponibles en SQLite. Y bueno, más o menos esto, si alguien tiene alguna duda, pues la podemos ver y ya pues ir terminando la sesión. Muy bien, 161 creo que estamos ahora mismo. Vamos con las preguntas. Te voy a pedir brevedad y así atacamos la mayor cantidad posible, ¿vale? Vamos a ver si es posible, Álvaro. Voy a hacerlo. Venga, no me prometes nada. Vale. La primera,
¿Ese counter lo puedo aplicar en una misma página para varios elementos y funciona en forma individual o debo aplicar alguna validación particular? Vamos a ver. Si varios elementos tuviesen que chupar o estar atentos de ese counter, yo lo haría con Redux, que es un contenedor global del estado de la aplicación. Mando a Redux el counter y entonces Redux ya se encarga de mandar a todos los componentes que necesitan conocer el estado del counter. Eso lo vamos a ver en la tercera, perdona, es la tercera clase conmigo, pero la quinta del curso. ¿El login con Ajax será empleando Axios? Sí, voy a utilizar Axios y luego también os voy a enseñar un componente que uso bastante, que es un componente que se llama yo le llamo DW Ajax o IT Ajax, dependiendo del proyecto donde lo tenga, y que lo que hace es que de manera declarativa accedo a Ajax y me quita toda la parte, incluso no necesito ni acceder ni utilizar Axios. Utilizo un componente que ya se encarga de hacer la conexión con Ajax y ese componente ya se encarga de recibir la respuesta y el servidor, dependiendo de que si le haya dado una respuesta, incluso una respuesta positiva, pero con código de error, eh, ya directamente hace todos los comportamientos que necesito para poder, o sea, para poder gestionar los errores, los casos de éxito y digamos que me quita inclusive me quita de en medio el código de Axios. Os lo voy a enseñar también. ¿Cómo se comportan los componentes en cuanto al SEO? Claro, es que estos componentes, vaya, esa parte no lo he visto. Es que al final me queda un poco corto de tiempo, a decir verdad. Esto no va a ser una respuesta larga, corta, Álvaro, pero lo vamos a ver en 3 minutos. Entonces, Venga. el componente, yo puedo hacer una cosa que son los slots. Cuando quieres trabajar con SEO, yo trabajo mucho con slots. Si en la página de SQLite veis que todos son componentes, pero utilizamos constantemente slots. Entonces, aquí constantemente utilizamos, está todo mezclado con componentes y con cosas que no son componentes, pero a ver si encuentro un componente que tenga slots, pero aquí es difícil de ver. Bueno, lo vamos a ver mejor durante el curso, pero bueno, lo voy a explicar porque, claro, el asunto es ese, que los componentes no pueden tener todo en el JavaScript, porque entonces no servirían muy bien para SEO. Entonces, ¿qué tenemos? Que mis componentes usan mucho lo que son los slots. Básicamente un slot es lo que yo le pongo aquí cualquier cosa, incluso con cualquier marcado. Vamos a poner aquí 3 párrafos con un lorem. ¿De acuerdo? Tengo 3 párrafos aquí, con todo el marcado que tú necesites. Y esto es código que te interesa para el SEO. Pero claro, este componente tiene funcionalidad que te interesa meter dentro de tu componente para que beneficiarte de todo lo que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Propiedades, bindeo y todas las historias que tú necesites. Y entonces lo que hago es que básicamente en el componente, cuando quiero trabajar con esto, utilizo una etiqueta que es la etiqueta slot. Y en este caso puedes tener slots con nombre, pero este slot no tiene nombre. Yo directamente utilizando etiqueta de slot ya se coloca el código aquí. Ojo, si yo no tuviese esta etiqueta slot, ese código el texto del componente desaparece. Entonces es otra cosa. Tú puedes tener componentes que tienen texto como texto mmm, que se va a tener en cuenta para el SEO, pero que realmente no se va a tener en cuenta a la hora de mostrar el componente. Y ya si le pones la etiqueta slot, puedes reutilizar lo que está escrito dentro de la etiqueta del componente. Entonces, qué hago? Por ejemplo, tengo un componente que es un comentario que lo recubro en una etiqueta EIT comment, por ponerte el caso, o EIT course para un curso, y lo que es toda la información del curso viene en un slot. Viene un montón de slots, la verdad.
y todo eso es texto que sí que está dentro del código de la página. Vamos a ver, que no me conformo y quiero mostraroslo. Pero me voy aquí a la página del curso. Todo esta lista de cursos me la estoy trayendo por Ajax, ¿de acuerdo? Para poder hacer comportamientos dinámicos y que se puedan manejar y tal y cual. Pero claro, toda esta lista de cursos, si no la muestras un contenido en ese tal, pues claro, Google, ¿qué cursos Google entiende que tienes? Entonces lo veis aquí que dentro de etiquetas, que son etiquetas de componentes, tenemos aquí texto que son, bueno, las palabras clave que yo quiero. Esto es para lo que es el buscador de cursos por categorías. Y luego, pues para cada curso, EIT Course Card tiene sus slots. Aquí el slot de los tags, que viene con enlaces a las páginas de las materias, así ya están enlazadas las páginas de las materias. Tienes el slot del title por ahí para el título del curso. Y tienes, no, el título en sí viene aquí como tal. Sí, pero sí que tienes aquí el slot title que viene aquí con el título del curso y que es un enlace enlazado con el curso. Entonces, con esto tú te comportas utilizando tecnologías avanzadas para desarrollo de... Vaya, estaba yo rompiéndome los ojos y vosotros seguro que todavía más. Tecnologías avanzadas para desarrollo del lado del frontend, pero completamente positivo de cara al SEO, porque al final es todo código que está escrito como contenido en la página. Ya. Vamos con la... Vale, vamos con la siguiente. ¿Cómo sería si necesito mostrar el mismo componente con dos CSS diferentes? Y continúa diciendo, ¿sería creando una clase abstracta del componente y luego otras que extiendan reescribiendo el método getStyles? Bueno, JavaScript de momento, pero está en proposal, pero no está todavía disponible, no tiene clases abstractas. Pero ¿cómo lo suelo hacer yo? Y de hecho lo vamos a ver. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer, y además para poder reutilizar código porque en diversos componentes, porque a lo mejor tienes un componente que a lo mejor utiliza un estilo que es este borde redondo de aquí, o los componentes de formulario que todos tienen el mismo estilo, entonces quieres reutilizar este componente. Lo que hago es guardar los estilos. Yo los estilos perfectamente los puedo tener en en un JavaScript aparte. ¿Vale? Aquí tengo una carpeta, generalmente mis proyectos, que se llama Styles. Y en esta yo tengo declaraciones de estilos que voy a reutilizar. Y tengo aquí, por ejemplo, estilos de forms. .js, es un JS, aunque sea styles, ¿vale? Y lo que hago es hacer un import de la CSS from LitElement y a continuación haces declaraciones de estilos, lo que necesites. Por ejemplo, X, por const, sería un export const X, y a la X, por ponerle cualquier tontería, ¿vale? Le pones CSS y aquí le metes todos los estilos que te hagan falta. Por ejemplo, que los input tengan, ay, es que me sale aquí esto así, tengan tal estilo, font, size 3EM, qué barbaridad, ¿no? O 3REM, mira, me lo ha cambiado el este. Bien, pues ahora lo que hago es que lo que hago es el import de from barra styles barra forms, ¿de acuerdo? Y aquí el X lo reutilizo aquí, porque este styles te permite no solo enviarle un estilo a secas, sino enviarle también un array. Y entonces yo le puedo decir aquí que este le va a enviar a X. Y entonces creo que más o menos de esta manera
respondo a tu pregunta. No es que haga clases abstractas que puedan utilizar esto. Me tienes que... No sé si he contestado exactamente la pregunta. ¿Me la puedes repetir, Álvaro? Pero bueno, básicamente creo que iría por aquí. ¿Quieres que la busque de nuevo? No, no, la O... perdiste, vale, pero bueno, básicamente esto. No hago clases abstractas, no hago clases que extiendan. Otra manera es trabajar con mixins, pero yo creo que es más ágil directamente trabajar con declaraciones de estilos que tienes ahí en archivos aparte y que tus componentes las reutilicen. Espero que haya contestado, es que no sé exactamente, pero si no, luego que me pregunte otro día y ya Sí, lo no, contesto. exacto. Muy bien. Otra por aquí. En las siguientes clases del curso vamos a ir desarrollando y extendiendo este mismo proyecto sin Bootstrap y los estilos personalizados. O en las demás clases cada ponente va a crear un nuevo proyecto e incluso empleará Bootstrap o cualquier otro framework de front-end. Vamos a ver, esta es la única clase del curso en la cual vamos a crear un proyecto desde cero. Los próximos profesores lo que van a hacer es el proyecto que van a traer, ya lo van a traer hecho para no tener que hacer toda la parte de creación del proyecto Laravel. Ya sabéis cómo se hace, entonces esa parte no se va a repetir. Y entonces ellos lo que van a hacer es directamente sobre mi proyecto, que ya tengo configurado el proceso, el login, la base de datos, tal, lo tengo a mi gusto, pues ya directamente implemento la tecnología en concreto de JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es el conocimiento un poco del Laravel de base no se va a repetir en las distintas clases a continuación. Pero este proyecto soy yo el único que lo voy a utilizar, porque es mi proyecto que yo he implementado mi arquitectura con LeetElement, con Web Components y LeetElement. Y este proyecto sí que en las clases que vais a ver conmigo, que es la clase esta, la del proceso de login y luego la de mejorar todo el sistema con Redux para que puedan conversar los componentes entre sí, para estas clases sí que voy a continuar con el desarrollo de este proyecto bajo esta base. Pero los profesores que vienen a continuación pues tiene otro stack de tecnologías. Entonces el compañero que utiliza Vue pues va a utilizar Vue y va a utilizar Bootstrap. Entonces no le vale lo que yo he hecho. Pero no lo va a hacer de nuevo porque este conocimiento ya lo conocéis, ¿de acuerdo? Ya lo damos por hecho, por sabido. Fenomenal. Muy bien. Y luego hay bastantes relacionadas con Bootstrap, sobre todo al principio de la sesión, pero yo creo que estas dos sintetizan un poco todas las preguntas al respecto. Dicen así, ¿por qué Bootstrap no es de tu preferencia y qué empleas en vez de Bootstrap? ¿Otro framework o un frontend propio tuyo? Mi propio frontend, sí. Mi propio frontend hay cosas que reutilizas de proyectos a proyectos, pero no utilizo Bootstrap. Bueno, ¿por qué no me gusta? Yo creo que lo he ido explicando diversos momentos del curso. No me gusta porque no me gusta andar manchando el HTML con un montón de clases que realmente son clases eh, bueno, que al final estás dando el estilo a través de clases que especifican que esto va centrado, esto va alineado a la derecha, esto es una columna que tiene que tener espacio de dos, que al final para mí es como hacer un div align center, que esto es lo que no se debe hacer, justamente, es el antiparadigma del HTML. Y para mí es eso, pero es una cuestión de gusto, es una cuestión personal, siempre he dicho. Y luego, porque no permite tanto la optimización. Claro que sí, que Bootstrap hoy ya creo que las nuevas versiones no utilizan jQuery. Creo que Bootstrap está basado en SAS y te permite importar solo las partes que te interesa. Todo eso se ve en el curso de Bootstrap de SQLite, se enseña a manejar Bootstrap de una manera correcta. Pero aún así, yo que soy de la escuela esta, que empezamos a desarrollar HTML cuando no existía ni CSS y que hemos ido aprendiendo de una manera artesanal, pues a día de hoy, pues casi todo lo que he ido aprendiendo pues lo utilizo tal cual, el conocimiento lo tengo y si en un proyecto necesito un componente que me hace una caja modal, pues sé dónde está ese componente, lo integro y ya está, pero no integro todo un framework
de CSS con un montón de estilos, con un montón de componentes, porque me parece matar moscas a cañonazos o una pérdida de optimización innecesaria. Y al final hay unas cosas que tampoco he mencionado, pero una de las cosas que te permite, creo que está en la diapositiva, pero me lo salté, una de las cosas que te permite el CSS, perdona, lo que es los web components, es que te permiten hacer lo que es lo diré, el Shadow DOM. ¿El Shadow DOM qué es? Mirar, fijaros, yo vengo aquí en el SAS y en el SAS le coloco aquí, por ejemplo, para todos mis, lo voy a hacer aquí un poco guarro, pero para todos mis párrafos, bueno, lo voy a hacer en layout, para no guarrear. Para todos mis párrafos le voy a decir que el color sea green. Bien, entonces, vaya, aquí voy a tener que explicaros una cosa. Fijaros que estos párrafos de aquí me salen verde, esto de aquí me sale en verde, pero los párrafos que tengo dentro del componente, de acuerdo, ahora te voy a enseñar, si tengo aquí un párrafo, sí, vaya, ha sido mal ejemplo con los párrafos, porque aquí tengo párrafos, pero lo tengo modificado el color blue. Bueno, lo voy a quitar simplemente, lo voy a quitar. Y fíjate que aquí el párrafo no se me pone en verde. ¿Por qué no se me pone en verde? Porque está dentro del shadow root. El shadow root es una cosa muy chula, muy interesante que tienen los componentes, que me permite que todo lo que está dentro del componente está encapsulado. Y al estar encapsulado, cualquier estilo que se defina dentro de la página, estilos globales, no entran dentro del propio componente. Con esto yo puedo estar seguro que nada de lo que pasa fuera del componente me está manipulando por error o por circunstancias, me está manipulando el propio componente. Y esto me ahorra muchos problemas de trabajo en el este. Además, otra cosa muy interesante, que es que cuando yo digo, vale, sé que quiero hacer los párrafos de aquí del contador, pues sé que esto está en el componente en concreto y vengo ahí y le cambio el párrafo, ¿de acuerdo? Entonces me permite esa ventaja interesante el Shadow DOM. No solo eso, sino también por el JavaScript y todas las cosas que yo no quiero que entren dentro del componente no entran. Y diréis, ¿por qué estos párrafos que sí que estaban dentro de este componente sí que te modifican? Porque esto no es Shadow DOM. Esto le llamamos Light DOM. El código que está dentro de los componentes, escrito tal cual, realmente está aquí escrito dentro del HTML de la página. Entonces no forma parte del template del componente. Entonces aquí sí que llego con los estilos globales, pero no llego a no ser que yo quiera, porque hay maneras de llegar, están las variables CSS. Dice, entonces es una putada porque no puedo modificar de manera global un estilo y tal. Sí, sí que puedes, también puedes. Y son cosas que quiero ver. Estoy adelantando contenido de los próximos días, pero digo, no es tiempo perdido y son las variables de CSS. Aquí, por ejemplo, yo puedo definir también variables de CSS para que yo pueda utilizar dentro de los propios componentes E y T, por ejemplo, box background. ¿De acuerdo? E y T box background va a tener aquí el valor de yo qué sé, de ¿ok? A ver, aquí me están dando un... sí, claro, porque es que las tengo que definir en algún sitio. HTML, tengo que definir estas propiedades en algún selector. Vale. Y entonces ahora puedo venir aquí, el itbox, voy a decirle, vale, es que las cajas de este componente, yo quiero que el background color, dos puntos, le puedo decir que esto sea una variable, es una variable de CSS de toda la vida, que sea como valor predeterminado EIT
box background. Y si no tengo el color, le voy a decir que sea orange. ¿De acuerdo? Y ahora directamente el componente tiene esa caja con ese color. Y yo directamente desde fuera puedo venir y decir, es que este color era muy feo, no me gustó, este otro. Y ahora la caja tiene otro color. Pero digo, no, es que no está definida esta variable. Bueno, vamos a comentarla. ¿Y qué ocurre? Que toma el color definido por defecto en el propio componente. O sea que en la práctica sí que puedo hacer que diversos estilos que estén fuera del componente, digamos, me penetren dentro de los componentes para que yo pueda hacer cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sí, ahora sí. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿por qué no utilizo Bootstrap? Porque es que todo esto es muchísimo más avanzado que Bootstrap, muchísimo mejor, una tecnología muchísimo más moderna, mucho más optimizado, a mi gusto. Y utilizar Bootstrap pues me parece un paso atrás. Entiendo que muchas personas le tengan cariño, que lo han utilizado durante años y les ha servido de mucho, pero a mí nunca me ha llamado y creo que nunca más, porque la tendencia es utilizar tecnologías modernas. Muy bien, vamos con otra. El contenido de un componente de LeetElement se parece mucho a lo que es un archivo de clase de React. Dice, este tipo de tecnología choca un poco con lo de separar el HTML del CSS, ¿es así? Sí, vamos a ver, son dos cosas distintas lo que estuve diciendo. El React ahora tiene una corriente que son los hooks, React hooks, y que hacen la definición de los componentes en funciones y tal y cual. Lo que pasa es que React, recordemos que no es estándar, y entonces ellos van a su puta bola y hacen lo que les sale del culo, y para mí el React es el jQuery, es el próximo jQuery, porque están haciendo cosas totalmente fuera del estándar cuando el propio estándar, por muy poquito peso, te ofrece las mismas cosas que te ofrece el React. Y entonces, LeetElement o Web Components lo que te permite es un código que no depende de ningún framework, de ninguna librería. Claro, sí, estás dependiendo de LeetElement, sí, pero es que un Web Component, la diferencia de un Web Component, lo he comentado antes, de un Web Component hecho con LeetElement y un Web Component hecho sin LeetElement es esta. Es simplemente venir al componente y en vez de decir que extiende de LeetElement, extiende de HTML element. Eso es un Web Component estándar. Solo que no tengo binding para que los templates sean reactivos. ¿De acuerdo? Entonces, el caso es que yo aquí lo que me refiero es al estándar. El estándar es así. Yo si mañana LeetElement se va a la mierda y tengo que cambiarlo, o bien quiero cambiarlo por otro generador de web components que mola más, pues bien, y extiendo en vez de LeetElement, extiendo de la siguiente, y lo que es el esquema de mi clase y todo esto es exactamente lo mismo. Entonces, que React se haya sacado los React Hooks de la manga y que piense que sus ingenieros que piense que tiene diversas ventajas, pues hombre, no está mal. También probablemente el JavaScript, el futuro evolucione a otra cosa y tal, no lo sabemos y tal, y bueno, pues pueda ser. Pero a mí me gusta referirme a lo que es estándar y me gusta trabajar con lo que está dentro del navegador para no estar metiéndole basura a mi bundle de JavaScript. Y bueno, básicamente la manera de proceder yo pienso que esta es la correcta, pero claro, yo entiendo que otras personas no piensen lo mismo y tampoco me voy a poner a discutir, pero bueno, esto es el estándar de JavaScript, entonces básicamente tal. Y luego que esté todo separado,
Hombre, yo puedo hacerte ya una pequeña distinción entre estilos del componente. Si quiero, lo puedo colocar en un archivo aparte y puedo dejar mis declaraciones de estilos aparte, como te he puesto aquí, y luego chupar simplemente los estilos que tengo definidos en otro archivo. Pero no lo veo necesario. Al final, los estilos de un componente tampoco van a ser, bueno, hay componentes pesados que pueden tener gran cantidad de estilos, pero no van a ser un macroarchivo tremendo que tal cual. Va a ser una cantidad de estilos bastante razonable, porque al final el número de selectores de un componente son pocos, porque vas a tener un marcado poco, porque si tienes un marcado muy grande es que probablemente estás haciendo componentes que tienen demasiadas funcionalidades, y ahí lo que te interesa es componentizar. Entonces aquí yo creo que es una discusión que estaría bien tratar y conversar, y todo esto de lo que puede ser mejor o lo que puede ser peor, pero lo que es 100% objetivo es esto: o irte por el estándar o irte por cualquier librería que no sea el estándar propietario. Pero bueno, Muy que bien, y vamos nosotros con también una, tenemos en Escuela IT cursos de RIA, que profesores que lo apoyan, les encanta y tal y cual, pero bueno, la clase es conmigo, yo digo lo que a mí me parece. bien, creo que tienes una llamada perdida de los señores de React. Por lo menos le estarán Y pitando otra, los niños. y otra de Bootstrap. Venga, vamos con la última. ¿Cómo manejas las rutas, por ejemplo, de imágenes background en los distintos ambientes de producción, que a veces hay que andar cambiando? Es que esto no es de Bootstrap. Las imágenes de background de los componentes, esto lo harías con variables de CSS, ¿no? Y directamente aquí lo que pasa es que igual tendrías que, vamos, CSS, sí. nunca, nunca he tenido que cambiar las imágenes de background que vengan de un lugar o vengan de otro, pero básicamente sería tener dos declaraciones de variables de CSS, y lo que ahora estoy pensando es cómo chupar de una o chupar de otra dependiendo de, de tal. Ahí ya imagino que lo que te tocaría sería importar el CSS dentro del JavaScript, o por lo menos parte del CSS dentro del JavaScript, igual que se hace en Webpack, que al final esto es Webpack, va por debajo. Y entonces con eso podrías importar un archivo u otro dependiendo de las variables de entorno que tú tengas en Node, que al final es quien Sí, sí. ejecuta npm. Nos confirma que esa respuesta le sirve, que era lo que esperaba. Perfecto. Muy bien. Pues nada, hasta aquí las preguntas. Creo que las hemos visto todas. La verdad es que hay un montón mezcladas entre comentarios, ideas, agradecimientos, pero yo creo que las hemos visto todas. Así que nada, gracias por la participación. Siempre es muy positivo leeros y nada, hasta la próxima. Muy bien, pues muchas gracias a todos por el tiempo y por dedicarme este tiempo extra que nos hemos pasado, como a veces nos ocurre, de hora. Pero bueno, espero que ha sido de provecho para todos. Un abrazo, nos vemos en la siguiente, hasta luego.